Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Seguimos aprendiendo en cuarentena. Hoy vamos a ver tres temas que están relacionados entre sí, que son múltiplos, divisores y factoreo. Entonces, vamos a ver cómo se relacionan estos tres temas juntos. Así vemos cómo se sigue aprendiendo los números naturales. Vamos a comenzar con caso de factoreo, ¿sí? ¿Qué significa factorear un número? Todos los números están formados por dos o más números. Si el número está formado por el número 1 y por sí mismo, como ya hemos visto en las clases anteriores, son números primos. Y si un número está compuesto por dos o más números primos, sí se llama número compuesto. Factoreo, ¿cuál es su definición? Su definición es esta. Es encontrar el número haciendo divisiones que sean exactas. Si un número es exacto por otro, quiere decir que son múltiplos o pueden ser divisores. Eso significa lo que es factorear. Y ahora vamos a ver cómo se factorea de diferentes formas para que ustedes lo puedan comprender. ¿Qué significa descomponer un número? Significa empezar a dividir por un número que esté en la tabla del otro, ¿sí? Que es lo que aprendimos con los criterios de divisibilidad. Vamos a hacer un planteamiento. Primero vamos a descomponer el número y después vamos a enseñar el factoreo. A ver, vamos a hacerlo de diferentes maneras para que ustedes comprendan que se puede realizar y no equivocarse en el intento de hacerlo. Lo pueden hacer de una manera o lo pueden hacer de otra. Fíjense, vamos a ver el número 12. Significa que yo tengo que encontrar qué dos números multiplicados, ¿sí? Uno con otro me da el número 12. En este caso podemos hablar de 2 por 6. Significa que 2 por 6 me va a dar 12. Automáticamente, al ver el número, ustedes tienen que recordar lo que vimos con los números primos. Los primeros números primos, ¿cuáles eran? Y aquí lo tenemos escrito. Ahí aparecieron, ¿sí? 2, 3, 5, 7, 11, 13 y tenemos muchos números más que aprendimos hasta el número 100 mínimo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la descomposición de estos dos números, 2 por 6 me va a dar 12. El 2 es un número primo, significa que a este no lo voy a poder seguir descomponiendo. Pero tengo el 6 no está como un número primo, entonces tengo que volver a descomponerlo. Entonces, si yo lo descompongo, me va a quedar 2 por 3. 2 por 3 me va a quedar 6. Significa que ahora me aparece otro número primo, que es el 2, y otro número primo, que es el 3. Y ahí lo único que hice es descomponer el número 12 en factores primos. ¿Y cómo escribimos esto? Esto se tiene que poner que el 12 se puede escribir de la siguiente manera. El 2, ¿cuántas veces lo tengo? Lo tengo repetido 2 veces. Quiere decir que es 2 al cuadrado. Por el otro número que tengo, que sería el 3. Entonces, este sería el resultado de cómo descomponer un número natural. El mismo número 12 lo podemos descomponer también de otra forma. O sea, ya supimos que 2 por 6 es 12, pero también hay otro que es 4 por 3. Significa 4 por 3 también me va a dar 12. Aquí cuando veo el número primo es el 3, entonces a este no lo voy a poder descomponer más. Pero sí puedo descomponer un 4 porque el 4 es un número compuesto. Está compuesto por 2 por 2. Significa que, miren lo que hice. Hice el mismo procedimiento anterior, solamente que escrito de diferentes maneras. Entonces, el 12 lo puedo escribir 2, ¿cuántas veces lo tengo? 2, ¿bien? Por el número que me quedó, el otro primo, entonces fíjense que el número lo puedo descomponer de la siguiente manera. De la forma anterior o de esta. Veamos el siguiente ejemplo, el número 36. El número 36 tiene diferentes formas de llegar al resultado y tenemos muchas oportunidades. Entonces, el 36 lo puedo hacer de 2 por 18. Bien, 2 por 18 me va a dar 36. O puedo hacerlo 36 de 3 por 12. Me va a dar 36. O puedo hacer 36, ¿sí? 4 por 9. Fíjense, lo único que tengo que hacer acá es buscarle el resultado. O la última oportunidad, 36 está en la tabla del 6. 6 por 6 me va a dar 36. Fíjense que
tengo diferentes formas de descomponer cualquier número. En este caso el 36 tiene muchas oportunidades. También está el 1 por 36, pero va a ser lo mismo que hacer esto. Y entonces ahora empezamos. El 2 es primo, entonces no lo puedo descomponer. Descompongo el 18. El 18 es 2 por 9. Fíjense que acá ya voy encontrando otro primo más, que es el 2. Pero el 9 se puede descomponer por 3 por 3. Y entonces fíjense que lo único que estoy haciendo acá es descomponer el número. 36 en este caso, entonces 2 al cuadrado, porque lo estoy multiplicando dos veces, por 3, y como tengo dos veces la repetición, me va a quedar 3 al cuadrado. Este sería el resultado. Fíjense en los otros, ¿sí? Y le tienen que dar exactamente lo mismo. Entonces, a ver, practíquenlo, le damos un par de minutos para que lo hagan, pongan pausa y después seguimos. Muy bien, a todos les tendría que haber quedado algo parecido a esto. Fíjense, 3 por 12 me va a dar 36, pero el 12 se puede hacer por 3 por 4, como el ejercicio anterior. Y el 4, 2 por 2. Significa que acá el 2 lo tengo dos veces y el 3 lo tengo dos veces. Ese sería el resultado. Fíjense acá, 4 por 9, 4 es 2 por 2, 9 es 3 por 3. Entonces, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Fíjense que es el mismo resultado. Y en el último me quedaría lo mismo. 6 por 6 va a dar 36, pero 2 por 3 es 6, 2 por 3 es 6. Bien, ¿cómo se llama esto? Se llama diagrama de árbol en factorización. Entonces, yo puedo encontrarle cualquier solución a esto buscándole cómo se hace de esta forma, que se llama diagrama de árbol. Lo que vamos a ver ahora es cómo lo hacemos en forma matemática para que sea más simple, pero tenemos que aprendernos bien la tabla de multiplicar y los divisores que ustedes aprendieron en los criterios de divisibilidad. Bien, dejamos este escrito acá para ver cómo hacemos el procedimiento de factoriar un número en forma matemática. Fíjense, el 36 me va a quedar 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Pero ¿cómo se hace esto? Muchos de sus papás se lo habrán explicado y otros lo sabrán cuando iban a la secundaria. ¿Qué es el famoso procedimiento de descomponer? 36, hago una línea vertical y ahí tengo que empezar a dividir por los números. ¿Pero por cuál número? Los que tienen que ir de este lado siempre tienen que ser mis números primos, ¿sí? No puede ir un número compuesto acá, tiene que ir 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Todos los números primos tienen que estar del lado derecho. Entonces, eso es lo que no se tienen que equivocar. El resultado va a dar lo mismo, pero yo lo que necesito es encontrar los factores primos. ¿Y cómo hago esto? Criterio de divisibilidad. Número par, 36. ¿En qué tabla está? Está en la tabla del 2. Entonces, 36 dividido 2 me va a quedar 18. Y así tengo que empezar a dividir hasta que en este lado me quede el número 1 solamente. Ahora, 18, ¿sigue estando en la tabla del 2? Sí, porque es un número par. Entonces, 18 dividido 2 me va a quedar 9. Bien, cuando llego al 9, ya sé que es un número que no es par. Entonces ya no puedo utilizar el 2, tengo que seguir con el que sigue. ¿Es múltiplo de 3? Sí. Entonces, 9 dividido 3 me va a quedar 3. Pero este 3, hay un solo número que lo puede cancelar, que es el mismo número 3, porque es un número primo. Entonces, 3 dividido 3 me va a quedar 1. Fíjense que el 1 del lado izquierdo dice que terminó la ecuación. Entonces ahora yo lo tengo que poner el resultado de una forma de expresión de factoreo. Entonces, el 36 se puede factoriar por ¿cuántas veces tengo el 2? Sería 2 al cuadrado. ¿Y cuántas veces tengo el 3? Significa 3 al cuadrado. Y ese sería mi resultado final. Y fíjense que es igual al anterior. Solamente que acá lo hice por diagrama de árbol y acá lo hice por una descomposición por factoreo. Vamos a resolver estos dos ejemplos para que ustedes puedan comprender y hacer el trabajito práctico que les voy a enviar después. 24. ¿Es un número par? Significa que sí. Entonces 24 dividido 2, 12. 12 sigue siendo par, dividido 2 me va a quedar 6. 6 sigue siendo par, dividido 2 me va a quedar 3. Y como 3 es un número primo, se puede dividir por sí mismo. 3 dividido 3, 1. Significa que yo a este 24 lo puedo expresar con las potencias. Significa el 2, ¿cuántas veces lo multiplico? 1, 2, 3. 2 al cubo. Multiplicado, ese puntito significa un por, ¿sí?
el número que me quedó, que sería el 3. Fíjense que ya lo único que hice acá por un procedimiento de factoreo. Vamos al que viene, 50. 50 está en la tabla del 2 porque es número par, entonces la mitad de 50 sería 25. Y ahora el número 25 es un número que lo van a utilizar constantemente, está en la tabla del 5. Entonces es 25 dividido 5, 5 es un número primo, entonces lo puedo dividir por sí mismo, me va a quedar 1. Muy bien, entonces al 50 lo puedo expresar de la siguiente manera. 2 multiplicado por 2 veces 5. ¿Sí? Lo puedo expresar de esta manera. Estaría bien expresado porque es 2 por 5 por 5. Pero como estos 5 son iguales, yo lo puedo expresar 2 por 5 a la 2. Significa que la base la estoy multiplicando 2 veces sí o sí. Y esa sería la forma de descomponer los números por medio de un factoreo. Muy bien, y seguimos con múltiplos. ¿Sí? ¿Qué significa un múltiplo de un número? Mayormente necesitamos saber si es múltiplo o divisor. Para no confundirlo en la definición, vamos a explicarlo en forma separada para que ustedes puedan comprenderlo y no se equivoquen. Para encontrar un múltiplo de un número, lo único que tengo que hacer es multiplicar ese número por otros. ¿Sí? Más fácil decirlo, es la tabla de multiplicar que ustedes conocen. Entonces, empezamos a buscar un múltiplo de cualquier número. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a encontrar los múltiplos del número 3. ¿Sí? Acá vamos a abrir la llave como hacíamos en conjunto. Entonces vamos a encontrar todas las propiedades de estos números. ¿Sí? Entonces, siempre voy a empezar a multiplicar por 1, pero también el 0 existe. Significa entonces 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y así sucesivamente vamos a encontrar todos los números que son múltiplos, ¿sí?, del número 3. Si yo quiero, puedo seguir multiplicando hasta el final, pero nunca voy a llegar al fin. Entonces, cuando yo busco los múltiplos de cualquier número son infinitos. Infinitos. Otro ejemplo, múltiplo del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 12, 16, 20, etc. Significa que hay infinitos números de múltiplos de 4. Bien, acá lo que tenemos que ver es que los números, el primero que se repite es el 0. Entonces, el 0 es múltiplo de todos los números que nosotros conocemos. Y ahora vamos a ver los divisores de un número, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de divisores? Es la cantidad de veces que entran distintos números dentro de otro. Entonces significa que es una simple división y no tiene que haber, cuando divido, resto. Tiene que ser resto 0. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a explicarlo de una forma de un diagrama. De cómo encontramos los divisores a partir de un simple cálculo matemático. Fíjense, yo tengo el 18. El 18 y empiezo a buscar divisores. Divisores son los criterios de divisibilidad que ustedes aprendieron anteriormente. Entonces, todo número está en la tabla del 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todo número, por deducción matemática, está en la tabla del 1. ¿Está en la tabla del 2? Sí, porque es un número par. Significa que este es mi segundo divisor. ¿Está en la tabla del 3? Sí, porque 8 más 1 es 9. Entonces, la suma de los dígitos me tiene que dar en la tabla del 3. ¿Bien? Si yo busco en la tabla del 4... el 16 es el que más se acerca al 18 y entonces no está en la tabla del 4. Como no termina en 5, ¿sí?, entonces tampoco está en la tabla del 5. Pero fíjense acá una de las características que habíamos aprendido. Si está en la tabla del 2 y en la tabla del 3, automáticamente está en la tabla del 6. ¿Bien? Y entonces yo tengo que hacer este procedimiento. Y tengo que seguir buscando. Busco en la tabla del 7, en la tabla del 8... y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Yo necesito encontrar los otros divisores. Si yo voy a buscarlo, tengo el 18. 8 más 1 es 9. Entonces quiere decir que está sí o sí en la tabla del 9. ¿Bien? Y todo número es divisible por sí mismo. Entonces, por lo cual, el 18 también está en la tabla del 18. ¿Bien? A partir de ahí, yo necesito saber si estos son los divisores completos. Y hay una comprobación para hacerlo. Cuando yo tengo ya armado el diseño, lo único que tengo que hacer es multiplicar las puntas. Fíjense, 1 por 18, 18. 2 por 9, 18. Y 3 por 6, 18. Quiere decir que no me falta ningún divisor del número 18.
Vamos al siguiente ejemplo para repasar lo que hicimos anteriormente. 12 está en la tabla del 1, está en la tabla del 2 porque es par, está en la tabla del 3 porque lo sé por la tabla, está en la tabla del 4, ¿bien? Está en la tabla del 6 y está en la tabla del 12. Entonces, fíjense, esto es para hacerle un repaso nada más. Ahora vamos a hacer otro más para que vean cómo se hace de otra manera también. Entonces, acá yo ya tengo todos los números, entonces multiplico las puntas. 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4. Entonces queda demostrado que estos son los divisores que tiene el número 12. Supongamos que queremos buscar los divisores del número 36. Lo podemos hacer de la misma forma que hicimos anteriormente, pero acá le vamos a poner un plus más para que podamos encontrarlos sin tener que buscar en todas las tablas que vienen, ¿sí? Entonces, fíjense, si el 36 está en la tabla del 1, ¿sí? Sí o sí tiene que estar en la tabla del 36, porque 1 por 36, acuérdense, me va a dar 36. Entonces, lo que estoy haciendo acá es achicar los márgenes antes de encontrar dos números que se junten entre sí o coincidan. Entonces, fíjense, ¿está en la tabla del 2? Por supuesto, porque 2 por 18 es 36. Entonces, fíjense, entre el 18 y 36 no hay ningún divisor posible para el 36. Entonces, fíjense cómo se van achicando los números. ¿Estoy en la tabla del 3? Sí. 36 dividido 3, entonces si yo al 3 lo multiplico por 12, me va a dar 36. Fíjense que se van achicando los números y se van acercando. Voy 4, el 4 en la tabla del 4, ¿por cuánto multiplico para que me dé 36? Por 9. Significa que ahí ya encontré otro. Y el último que me falta sería el número 6. Entonces, ¿qué pasa? El 6, ¿por qué el número multiplico por sí mismo para que me dé 36? Entonces, fíjense que para la comprobación me va a dar exactamente los mismos números. 4 por 9 y 6 por 6. Entonces, cuando yo ya tengo todos los números descubiertos, los divisores, lo tengo que escribir de esta manera. Divisor del número 36, ¿sí? Voy a abrir el conjunto. Entonces, ahora voy a poner 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36. Significa que ya tengo todos los divisores del número 36. El número 1 es divisor de todo. Como el número 0 era múltiplo de todo, en estos casos el 1 va a estar en todos los números que nosotros conozcamos, ¿sí? Esto nos va a servir para los temas nuevos que vamos a ver quizás después de vacaciones o quizás cuando nos veamos en la escuela, si Dios quiere, ¿sí? Y le voy a dar un trabajito práctico donde ustedes van a poder realizar todas estas actividades y poder comprender un poquito más los números naturales. Bien, y vamos a hacer un pantallazo de todo lo que hemos visto. Entonces, para descomponer un número hacíamos una descomposición de un diagrama de árbol. Un diagrama de árbol era con dos números, ¿sí? O si no, con un factoreo, que sería el 12 con la famosa rayita en forma vertical. Esa sería la parte de descomponer. Y después de los divisores era buscar el número, el 12, y buscar todos los divisores posibles para encontrarlo. Entonces, algunas veces en forma visual me puedo recordar muchas cosas de la matemática que quizá en la forma teórica no lo recuerdo. Pero sí, mirando estos procedimientos me puedo acordar de muchas cosas. Bien, hasta aquí hemos llegado con la clase de matemática de hoy, de esta semana. Y bueno, espero les haya gustado, puedan comprender y consulten cualquier cosita. Nos vemos en la próxima clase, chicos, cuídense.